¿Sabes lo que es el bypassing espiritual o la evitación espiritual? Es muy posible que conozcas a más de una persona, quizás incluso tú misma o tú mismo, que es practicante de esta modalidad de espiritualidad. ¿Sabes cuando una persona tiene un problema en la vida y evita hablar del problema o incluso admitir que es un problema diciendo no, pero todo va a estar bien porque la vida está de mi lado, hay que ser siempre resiliente, siempre sobreponerse a todo y poner una sonrisa? O a una persona que dice ser practicante de la no violencia, que es uno de los pilares fundamentales del budismo, y sin embargo nunca o le cuesta gestionar sus conductas agresivas, incluso si son pasivo-agresivas, porque dice, bueno, total, todo está vacío, todo es vacuidad. ¿Te suena eso de algo? Eso se llama evitación espiritual o bypass espiritual y es un término acuñado por John Welwood, que es un psicoterapeuta y un maestro de psicología y filosofía budista. Pero antes de continuar con esta reflexión, quería recordarte que si quieres ayudarme a continuar con este proyecto para difundir las enseñanzas, puedes hacerlo de una manera muy fácil, simplemente suscribiéndote a este canal de Aprende Budismo y dándole un like a este vídeo. Muy bien, pues ahora veamos más detalladamente qué es el bypass o la evitación espiritual. La evitación espiritual se refiere al uso de la espiritualidad como una forma de evitar enfrentar problemas no resueltos, ya sea a nivel personal, interpersonal o sistemático. Esencialmente implica el uso de prácticas y creencias espirituales para escapar, reprimir o evitar verdades incómodas, sufrimientos, conflictos y así no tener que actuar sobre ellas. Las personas buscamos caminos espirituales por muchas razones distintas. Algunas buscamos un camino espiritual porque nos sentimos desilusionadas con lo que la vida convencional nos ofrece, o a veces nos podemos sentir saturadas por todo el sufrimiento que experimentamos debido a experiencias vitales difíciles. Estos caminos nos ofrecen un modo diferente de interpretar la realidad y por tanto de vivir nuestras vidas. Y vamos a ver que existan medios más allá de la cultura materialista para gestionar nuestras vidas, aliviar nuestro sufrimiento, cultivar un mayor sentido de paz y encontrar propósito es genial. Pero un fenómeno muy común es, en vez de usar esas herramientas para gestionar mejor las dificultades que ya están presentes en nuestras vidas, las evitadoras espirituales tomamos los valores presentados en este camino para evitar, reprimir o tratar de escapar de los conflictos que nos llevaron a buscar ese camino en primer lugar. Este fenómeno es muy común dentro de cualquier tradición espiritual o camino alternativo. Y el budismo obviamente no iba a ser menos. Yo misma me considero practicante de la evitación espiritual y después de bastantes años de práctica en este camino, comienzo a atisbar mis puntos ciegos. Aquí te voy a compartir algunos ejemplos de evitación espiritual que yo misma he ido observando en mí y en la comunidad budista en general. Escucha cada uno de ellos y si algún ejemplo te resuena, toma nota, pon ahí tu atención y pregúntate, ¿qué estoy tratando de evitar con esta práctica espiritual? ¿Te ha sucedido que alguna vez alguna persona ha tenido una conducta contigo que no has considerado apropiada, que ha trasvasado tus límites, que te has sentido ofendida, te ha hecho daño y tú no te has atrevido a decirle nada, no le has puesto ningún límite por quizás miedo a crear un conflicto? Y entonces usas las enseñanzas de amor y compasión para decir, bueno, pero es que ya está, hay que tener amor por todos los seres, hay que tener compasión por todos los seres, independientemente como sean. Todo ello es una estrategia para evitar confrontar a la persona, comunicar lo que te ha sucedido con lo que ha hecho esa persona, con la acción que ha realizado esa persona y quizás incluso una estrategia para evitar ponerte en contacto con tu propio dolor, con el daño que sientes. A veces cuando emprendemos un camino espiritual aprendemos sobre cualidades como las que he mencionado ahora mismo, como el amor, la compasión, la generosidad, la bondad. Y entonces es como si un tipo de emociones fuesen buenas y otro tipo de emociones fuesen malas. El enfado, la envidia, el orgullo, el apego son malas. Y como son malas, como yo he creado ese juicio en mi mente, entonces reprimo ese tipo de emociones, no acepto ese tipo de emociones en mí. Si yo me enfado,
Si yo siento envidia, si yo siento celos, trato de reprimir ese tipo de emociones porque no están bien. Yo soy una practicante espiritual, ¿cómo podría yo sentir ese tipo de emociones? ¿Te ha sucedido? Porque a mí eso también me pasa. Pero lo cierto es que cuando emprendemos un camino espiritual es precisamente porque tenemos ese tipo de emociones. Entonces, para solventarlas hay que darle cabida, hay que darles un espacio. Este tipo de actitud nos pone en riesgo de caer en un positivismo extremo donde cualquier tipo de emoción dolorosa es negada, reprimida y tampoco le damos espacio a las otras personas para que puedan expresar aquellas emociones o aquellas situaciones que realmente les está costando y les resulta difíciles. Escucha esta, a ver si te suena. Es muy común y a mí me hace mucha gracia. Usar el karma para justificar todo lo que sucede en la vida y no tener que hacerte cargo y responsabilizarte de aquello que te está sucediendo. ¿Te suena? No sé, pierdes dinero, pierdes el móvil, bueno, es mi karma, ¿qué voy a hacer? Es mi karma. El karma parece que sirve para justificar cualquier cosa y eso denota una falta de comprensión de lo que realmente karma quiere decir. También, desgraciadamente, usamos muchas veces como no solamente mi karma, es tu karma o es su karma para desligarme del sufrimiento que está experimentando, que está viviendo una persona y así justificar mi propia pasividad ante el sufrimiento de esa persona. Otra conducta de evitación espiritual que yo observo mucho en las comunidades de budistas del linaje de budismo tibetano y que me repatea, sinceramente, es evitar, analizar e incluso llegar a criticar la conducta del profesorado, de los maestros, porque lo están haciendo por mi bien. Todo lo que hacen, da igual lo que hagan, da igual cuán dudosa sea la conducta, cuán contradictorio con las enseñanzas sea la conducta de ese maestro, lo está haciendo por mi bien, sabe lo que hace. No importa que me dispare las aflicciones, que tenga una conducta nociva hacia mí, porque lo está haciendo, está usando sus medios hábiles para hacerme a mí crecer en el camino. Me parece que es una conducta que contradice el fundamento de las enseñanzas de Buda, que es cuestionar absolutamente todo y tomar solamente aquello que tiene sentido. Este tipo de evitación espiritual que proviene de endiosar al maestro y pensar que es omnisciente y todopoderoso y entonces va a saber todo lo que es mejor para ti, puede llegar a extremos ridículos como preguntarle o apoyarte en tu maestro espiritual para saber qué casa compras o si te separas o no te separas de tu pareja. El maestro espiritual no está ahí para eso. Eso simplemente es una evitación de responsabilizarnos de nuestras propias acciones, de no evitar tener que tomar ciertas decisiones que pueden llegar a ser difíciles. Pero también este tipo de evitación espiritual se puede ir a un extremo muy nocivo, como incluso, y esto desgraciadamente he presenciado esto, justificar abusos sexuales y abusos de poder por parte de los maestros a los estudiantes e incluso criticar y poner todo el peso en la víctima. Eso es nefasto y es algo que realmente deberíamos observar y revisar en nosotros. Finalmente, el último caso de evitación espiritual que os quiero compartir lo he mencionado también en la introducción y tiene que ver con una confusión muy grande con lo que quiere decir vacuidad o vacío de existencia inherente, que es una de las enseñanzas características del budismo. Muchas personas confunden el vacío de existencia inherente o la vacuidad con la nada, pero vacío de existencia inherente y vacío a secas es muy diferente. Que algo no existe inherentemente no quiere decir que no exista, solo que no existe de una manera, inherentemente, ¿no? Bueno, estas enseñanzas son complejas, hay que estudiarlas, hay que profundizar en ellas, pero muchas personas usan este vacío de existencia inherente para no responsabilizarse de ninguna de sus acciones. Total, todo es vacuidad. ¿Qué más da, no? Nada significa nada y esto es un extremo que nos lleva al nihilismo, donde nada significa nada y donde nada importa porque al final todo es vacuidad.
Creo que con estos ejemplos podemos entender mejor qué es la evitación espiritual. Recordemos que el camino espiritual nos ofrece herramientas para gestionar mejor todo lo difícil que hay en la vida, que es un montón, y no para evitar todo lo difícil, mucho menos en el budismo. El budismo se trata precisamente, las enseñanzas nos guían a ver la realidad tal cual es. Las 4 nobles verdades, que es el fundamento de las enseñanzas, es la raíz de las enseñanzas, comienza con el sufrimiento. Buda dice, el sufrimiento ha de ser identificado, ha de ser reconocido. ¿Cómo vamos a usar entonces las enseñanzas que nos ofrece el budismo en este caso para evitar lo difícil, para evitar el sufrimiento? No tiene sentido. Así que espero que con esta reflexión podamos poner un poquito más de atención en nosotras y observar dónde están nuestros puntos ciegos, en cómo estamos aplicando estas enseñanzas a nuestra propia vida, y así no caer en el bypass espiritual, no caer en la evitación espiritual, y usar estas herramientas para gestionar mejor el conflicto, para gestionar mejor la dificultad, el dolor, y no evitarlo.